Estos equipos portátiles, que son muy bonitos y uno los compra y dice, ya lo uso. Bueno, tiene un problemita. Por su diseño, estos equipos toman aire por acá y lo largan por acá. Y están en el medio divididos. La idea es como un split, pero apilado, separado acá por una placa. Y solamente pasan los caños de refrigeración. Está la parte del calor, que toma el aire por acá y aire caliente lo larga afuera por acá. Hasta ahí vamos bien. El problema es que todo este aire que saca, que usa para enfriar este radiador de acá abajo y que saca por acá, es de la habitación. Entonces estamos tirando un 20 o 30% del aire que enfriamos para acá, porque esto es un circuito separado, ¿no? Esto es acá, toma y larga, es un ventilador. Y hay otro ventilador acá que toma y larga para afuera. Este toma de adentro y larga adentro. Este toma de adentro y larga afuera. Parte de ese frío lo perdemos. Por eso, en comparación con un equipo split común, nos rinde mucho menos. ¿Qué pasa? ¿No enfría tanto? Y sí, porque parte de ese aire de la habitación va a parar a la calle. Ahora, cuando instalamos este equipo normalmente tenemos que ponerlo así, cerramos la ventana hasta más o menos el ancho que nos permite la manguera, el ancho de la manguera que tiene la salida. Se pone una plaquita así, una placa que anula parte de la ventana y con esto, en este ancho, ahí iría. Esto se sella con una placa, viene normalmente dos de plástico que llegan hasta acá. Si esto es una portaventana como esta, simplemente hay que suplementarla con algo. Hay que poner otro plástico, un hardware, una madera, para tapar. Sellar y bueno, ahí funcionaría, pero con ese problema. Continuamente nos está tirando el aire de la habitación a la calle. Es como si pusiéramos un split y un extractor. Así básica la explicación. Yo pongo un extractor acá y un equipo de aire acondicionado split común, y el aire split gira solamente el aire de la habitación, no toma aire de la calle. Por eso tiene una unidad exterior que está separada. Ese movimiento hace que se enfríe rápido la habitación. En este caso, es como si hubiéramos puesto un extractor. En este agujerito ponemos un extractor y obligamos al aire a salir. Eso nos va a complicar. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, tomamos el ancho del equipo, arrimamos bien a la pared, en el agujero acá de la ventana, y vemos que nos quede un poquito más ancho que lo que da justito. Yo acá, obviamente, ya una parte la fui cortando porque si no, para probar, estaríamos 2 horas de video. Son unas placas que en lugar de ser de este ancho, que sería hasta acá, son un poco más anchas, con el ancho del equipo. Siempre vamos a tener una merma en el tamaño de la ventana. Y esto lo ponemos acá. Esta placa la ponemos así del ancho de la ventana. Como vemos, aquí queda un espacio. Porque la idea es que este equipo ahora tome aire acá adentro y lo de acá adentro, pero este aire esté tomando de la calle. Pero no es tan fácil porque no viene preparado para eso. Tenemos que adaptarlo. Eso es lo que estamos haciendo. Ponemos la siguiente placa. En este caso lo agarramos con algunos precintos para que vaya quedando en su lugar. Y después podamos usarlo con otra cosa. Ponemos aquí. Una varillita de madera prolijita con tornillitos. Esto es una prueba para que vean, para que lo quiera probar inclusive y no quiere gastar mucho. Tiene una manera de verificar cómo funciona esto. Pues lo agarramos bien. Ahora tienes de prueba. Y el último tiene que llegar aproximadamente a la altura arriba del caño, justo en la división entre donde termina el enrejado este,
afuera. Ponemos el equipo. Deja que cierre al exterior. Acá ponemos un precinto después. O se consigue algo en plástico, por ejemplo un acrílico con un policarbonato. Con un pedacito de policarbonato queda obviamente mucho mejor. Esto es para ver, vean cómo se puede solucionar para tener más rendimiento en este tipo de equipos. El artefacto en la posición que va. Bien pegado, que queda ya con la culata para afuera. Bueno, acá tenemos esta distancia para que el aire, ya ven, yo lo hice a propósito porque quede inclinado. Tengan un espacio donde pueda tomar, que quede en diagonal. Ahora procedemos a pegarlo. De este lado, yo acá le puse una cinta de papel porque periódicamente hay que correrlo para poder limpiar los filtros. El de acá arriba y el de abajo hay que sacar los filtros y limpiarlos. Por lo cual es conveniente que esté agarrado con algo. Nosotros en las instalaciones ya fijas, lo que he hecho yo por ejemplo, con madera o más o con plástico o con policarbonato, es ponerle un burbetito. Entonces, esto queda como un cajoncito fijo, uno lo apoya y eso ya sella. Y lo quita y le puede limpiar los filtros. Esto es una prueba. Cortamos un cartoncito con la forma que tiene arriba. Esto obviamente se hace con policarbonato pegado. Pero esto es para que simplemente ver cómo se hace. Luego cerramos del otro lado. Pegamos con cinta. Bueno, ya tenemos cerrado. Vamos afuera. Acá vemos que la parte exterior quedó toda exterior. Ya no toma aire del interior. La manguera está rota, pero estamos preparados para que después tendrá su manguera correcta. Este es el desagüe en el verano. El verano aquí. El verano sale acá arriba. Ahora vamos adentro. Cerramos bien el borde que estaba mal cerrado. Y prendemos el equipo. Ahora vemos que el equipo toma aire por acá y larga por acá. Pero ya no toma aire aquí del interior. Ya el equipo está tomando aire de afuera. Y esto se separó. Este circuito de este circuito. Por aquí tenemos que el equipo toma aire de afuera y lo tira afuera. De ese modo nos va a rendir casi un 20 o un 30% más. Bueno, y otro detalle a tener en cuenta con este tipo de instalaciones, el problema es que la ventana las tenemos que cruzar, nos quedan donde van unidas, nos van a quedar cruzadas. Ya ahora no va a coincidir una ventana con la otra mitad, que nos quedan una acá y la otra acá. Por lo cual nos queda
aquí una entrada de aire muy grande por la unión del vidrio con la ventana. ¿Cómo lo solucionamos? Con dos burletes. Un burlete acá y un burlete en el vidrio. Entonces, este otro burlete, cuando yo cierro la ventana, hace de tope como si fuera aquel vidrio. Y acá ya no tenemos entrada de aire. Cerramos acá. Y ya queda solucionado el aire como rinde y de paso hasta deja más lugar en la habitación porque ya quedó casi contra la ventana. Bueno, esta es la solución que encontramos. Esto, como dijimos antes, ya se va a hacer en policarbonato y va a quedar mucho más prolijo y más lindo. Esto es para que vea el cliente cómo rinde el equipo. Así que bueno, esta es la solución para que rinda más un equipo individual, un equipo portátil. Hasta la próxima.